Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 4 de noviembre, 13 del mes de Heshvan, y más allá de los escándalos y los problemas internos, hoy vamos a hablar de más manejos macabros de Hamás respecto de la entrega de los cuerpos sin vida de rehenes y del Líbano, donde vamos a introducirnos en una investigación sobre cómo se las arregla Hezbollah para recibir dinero ahora que a Irán le resulta más difícil enviarlo, aunque no imposible, hay que decir. Y más. Pero les propongo que comencemos con una noticia que no está en los diarios. Estados Unidos presentó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto de resolución para establecer un mecanismo internacional de gobierno transitorio en Gaza, en la Franja de Gaza, y una fuerza de estabilización, la famosa fuerza multinacional de Trump, que opere en coordinación con Israel, Egipto y la Autoridad Palestina. El periodista Barak Ravid del medio estadounidense Axios y el israelí Canal 12 informó hoy, citando un funcionario estadounidense de alto rango, que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU van a debatir el proyecto en estos días y la idea es someterlo a votación en las próximas semanas y desplegar los primeros soldados de la Fuerza Internacional en la Franja de Gaza a partir del próximo mes de enero. Según la propuesta, las principales funciones de la Fuerza Internacional de Estabilización, y ya se la conoce con ese nombre, las principales funciones serían imponer la ley y el orden en la Franja de Gaza, el desarme de todos los grupos terroristas, entrenar fuerzas palestinas que reemplacen a esta fuerza internacional al final de su mandato, custodiar, los pasos fronterizos de la Franja de Gaza, destruir la infraestructura terrorista e impedir que se vuelva a construir. Allí vemos las maquinarias entrando a la Franja de Gaza y en Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, interpretaron esta mañana que la propuesta de Trump refleja el deseo de Estados Unidos de conformar una fuerza internacional que cuente con amplio apoyo en el Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, no tener que empezar ahora a enfrentar oposiciones. ¿Y quién va a estar a cargo del gobierno de la Franja de Gaza? Según informa Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot, será el Board of Peace, la Junta de la Paz, de la que habló Donald Trump, y sus funciones principales serán ser el gobierno provisional de la Franja de Gaza, supervisar un comité palestino tecnocrático, apolítico, ese gobierno de tecnócratas del que hablamos tantas veces, compuesto por profesionales palestinos de la Franja de Gaza que se encargarían de la gestión diaria de la franja. Supervisar los fondos de la reconstrucción y también tendría a su cargo la reanudación total de la ayuda humanitaria en coordinación con la ONU, la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El proyecto también estipula que cualquier organización que resulte responsable de la transferencia de ayuda humanitaria a grupos armados o de su mal uso tendrá prohibido seguir operando en Gaza. Esta administración provisional, dice el texto, abro comillas, preparará el terreno para la transferencia de poderes a la autoridad palestina una vez que ésta complete sus reformas. En este punto parece perfilarse la visión de Arabia Saudita y de la autoridad palestina, por supuesto,
esa exigencia de los saudíes de un horizonte para la concreción de un Estado palestino que después se convirtió en algo mucho más tangible. Este podría ser el primer paso, comenzando por la perspectiva del regreso del gobierno de Fatah, de la Autoridad Palestina, a la Franja de Gaza. El mandato del Consejo de Paz, o sea, de este supragobierno y de las fuerzas de seguridad, esta fuerza internacional, tendrá vigencia hasta finales de 2027 con posibilidad de prórroga previa aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Y nos vamos ahora a la primera plana de Yediot Aharonot. De un lado, la ex fiscal general militar Yifat Tomer Yerushalmi, del otro, el titular de la Histadrut, el sindicato de trabajadores más grande de Israel, Arnon Bar David, y en el medio, el titular, Bema'atzar, bajo arresto. Del lado de Tomer Yerushalmi, Yediot dice que ahora la investigación se enfoca en ver qué escondía la fiscal en el teléfono celular que desapareció, Ne'elam, y escriben esta palabra entre comillas, ¿sí? En la bajada explican que la policía está buscando ese celular y hoy a la mañana se informó que incluso lo están buscando dentro del mar. Y la policía también investiga si Tomer Yerushalmi está intentando cubrir a más implicados en la causa, a otros guardianes de la ley, también un término que escribe Yediot entre comillas. El juzgado extendió la orden de prisión preventiva de la exfiscal hasta mañana a las 12 del mediodía y se le agregó la sospecha de obstrucción a la justicia. Del otro lado, decía, está Arnon Bar David, el titular de la Histadrut, allí lo vemos, y la bajada dice, la sospecha. El dueño de una agencia de seguros, Ezra Gabay, aprovechó su buena relación con Bar David para conseguir puestos de trabajo a cambio de comisiones. Y una cita de la policía, uno de los casos de corrupción más grandes de la historia. Se habla de centenares de millones de shekels. Yifat Tomer Yerushalmi y Arnon Bar David son los tristes protagonistas de todas las primeras planas de los diarios de hoy, pero también hay otros temas. Israel Hayom encabeza la tapa con la imagen de los 3 rehenes cuyos cuerpos fueron entregados por Hamás e identificados ayer en el Instituto Nacional de Medicina Forense, Oz Daniel, Omer Neutra, Asaf Hamami, y citan a la familia de Omer Neutra: nuestra larga noche ha terminado, el corazón está destrozado, pero hay una sensación de alivio. La agencia de noticias Associated Press informó hoy que, según la Cruz Roja Internacional, Israel entregó ayer los cuerpos de 45 palestinos un día después de que Hamás devolviera los restos de estos 3 rehenes. El título dice, se estima, el proceso de devolución de los rehenes sin vida tomará semanas. Mientras tanto, el diario Israel Hayom publica hoy esta nota que les voy a mostrar ahora, ahí está, que dice que Hamás pierde tiempo, actúa con lentitud para fortalecerse en la Franja de Gaza y en el título agregan la hipocresía de la organización terrorista. El diario informa que Hamás planea tenderle a Israel lo que denomina trampas internacionales, o sea, inflar, y esto lo escriben también entre comillas, la crisis humanitaria mediante una campaña mediática masiva ahora que está por comenzar el invierno, y eso ya se empieza a ver en reportajes y notas que publican hoy algunas agencias de noticias. El objetivo de esto es que la comunidad internacional ejerza máxima presión sobre Israel y así poder postergar lo máximo posible el comienzo de la segunda etapa del acuerdo de los 20 puntos de Donald Trump, esa que prevé que Hamás tiene que desarmarse, tiene que dejar el gobierno de la Franja de Gaza, entre otras cosas. De esa manera, Hamás planea lograr que Israel abra el paso de Rafah, que se aumente el flujo de ayuda humanitaria
y principalmente, dice el diario, impedir una nueva operación militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. En nuestro encuentro de ayer hablábamos de unos 200 terroristas de Hamás que están atrapados en los túneles en la zona bajo control israelí en el sur de la Franja de Gaza, principalmente en Rafah y Han Yunes. Ayer se dijo que el gobierno los iba a dejar salir para que puedan pasar de forma segura al otro lado de la franja, bajo dominio de Hamás, después de que se escucharan críticas desde todos los sectores políticos. El gobierno cambió el rumbo y anunció que no le dará un salvoconducto a ningún terrorista. Canal 12 de la televisión israelí informó anoche que Estados Unidos está presionando muy fuertemente al primer ministro Netanyahu para que permita la salida segura de esos terroristas de los túneles como parte de los esfuerzos para avanzar hacia la segunda fase del plan de Trump. ¿Cómo se explica esto? De acuerdo con este informe, los estadounidenses sostienen que si se producen incidentes con terroristas que atacan a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, Israel deberá reaccionar como ya sucedió no hace muchos días. Y nosotros no queremos que el cese de fuego colapse por culpa de esos incidentes. Hamás aprovechó la situación para enviar un mensaje a Israel. Si no dejan salir a los terroristas de los túneles, no recibirán más rehenes sin vida. Y eso, siempre según este informe, deja a Israel en una situación de dilema entre la espada y la pared. Bien, y del sur me voy a la frontera norte, al Líbano, y a una investigación del diario británico Financial Times que reveló que organizaciones benéficas vinculadas a Hezbollah, que es un grupo que está sujeto a sanciones internacionales, comenzaron a dar instrucciones a los donantes para que transfieran fondos a través de empresas de pago digital del Líbano, Wish y OMT, conectadas con importantes compañías estadounidenses, en este caso compañías de tarjetas de crédito. ¿Qué dice la investigación? Varias organizaciones benéficas en la red social del grupo terrorista dieron instrucciones a los donantes para que envíen dinero a monederos digitales de ciudadanos libaneses privados a través de empresas de transferencia de dinero ubicadas en Beirut, estas dos empresas que acabo de mencionar. El informe indica que Hezbollah está explotando las debilidades de los sistemas internacionales de lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, a pesar de la fuerte presión que sufre desde la guerra con Israel. Hezbollah, recordemos, más allá de lo que nosotros conocemos de la organización como grupo terrorista, dentro del Líbano es una importante fuerza política y militar y gestiona una extensa red de instituciones de asistencia social como escuelas, hospitales, bancos de alimentos, esenciales para mantener su popularidad. Allí es donde tiene su base. Transferir fondos a través de particulares no registrados en las sanciones, en lugar de utilizar las cuentas oficiales de sus organizaciones benéficas, dificulta que los sistemas de control y de identificación descubran la conexión entre quien recibe el dinero y a dónde va a parar al final, ¿sí? Esa suma, o sea, ¿para qué se usa? Mientras vemos imágenes de la frontera entre Israel y el Líbano, les cuento que el sector de transferencias de dinero digitales en el Líbano se amplió rápidamente desde la crisis económica y bancaria de 2019 porque los ciudadanos empezaron a recurrir a empresas de pago digital para realizar transferencias nacionales e internacionales. Millones de libaneses viven en el extranjero y ayudan a sus familias y según el Banco Mundial, en 2024 se transfirieron casi 6.000
millones de dólares al Líbano desde la diáspora. Durante la investigación que hicieron, los periodistas del Financial Times se comunicaron con 3 organizaciones benéficas de Hezbollah como si quisieran hacer donaciones, y en todos los casos les dijeron que enviaran el dinero a través de estas 2 compañías, Wish y OMT. Les dieron los nombres y números de teléfono a donde tenían que hacer la transferencia, ¿sí? A través de una aplicación. Todos los números de teléfono estaban registrados a nombre de particulares, lo cual indica que los particulares recaudaban las donaciones en nombre de las organizaciones benéficas, y ahí era a donde iba a parar finalmente el dinero. Según el diario británico, documentos revisados por los periodistas, capturas de pantallas de conversaciones de WhatsApp y grabaciones de comunicaciones con las organizaciones benéficas demuestran que también recaudan fondos fuera del Líbano a través de los mismos intermediarios. El artículo es muy extenso, trae muchos ejemplos y datos sobre esta actividad. Las 2 empresas, Wish y OMT, reaccionaron a la publicación diciendo que operan únicamente en forma legal y que esto es, abro comillas, una campaña de desprestigio orquestada por políticos y banqueros corruptos. Fin de la cita y fin también de nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.